Muy bien, amados, como empezamos a hablar la semana pasada, empezamos con pensamiento teológico. Es importante ver que los temas que se van a abordar, el pensamiento teológico moderno, metodología teológica, escolástica, los métodos inductivo, deductivo, místico y especulativo, entre otras cuestiones. Vamos a ver que nos dé tiempo de trabajarlo. Ya empezamos a hablar sobre el pensamiento teológico moderno. Entonces, recuerden, el pensamiento teológico moderno tiene que ver con los hechos versus las ideas. Esto es bien, bien, bien importante, amados, que entendamos, ¿verdad? Que eh, ¿cuál es la premisa? La narración sucesiva de determinados hechos no hace una ciencia, es la comprensión causal de los hechos la que establece una ciencia. Dicha comprensión causal nos lleva no solamente a entender el pasado, sino además a predecir el futuro. Esta es la idea de la ciencia, esto es la ciencia como tal, utilizar la ciencia o el método científico para poder dar a entender elementos cruciales, ¿sale? De una temática. Cuando yo entiendo una temática, esa temática me tiene que dar esta dicha, este beneficio, que es poder entender el pasado, ya lo habíamos explicado, y predecir lo que va a pasar. Eso es importante en el tema teológico. Ahora, vimos también la Biblia como tal. Este elemento bíblico para poder pensar con la Biblia. Ya por ahí tuvimos bibliología y explicamos la importancia de un libro. ¿Se acuerdan que lo que te atribuye un libro a tu vida y que este libro, la Biblia, no es más que la relación Dios y el hombre por muchas generaciones? Y eso obviamente trae sabiduría. Contiene verdades que tienen que recopilar de manera teológica y disponer y exhibir en su mutua relación. La teología bíblica determina los hechos de la escritura y enuncia adecuadamente y pertinente esos hechos. Y la teología sistémica determina la relación existente entre hechos enunciados por la teología bíblica y determina la relación existente entre los enunciados bíblicos y otros enunciados. Vamos, para poder entender un poquito más la parte sistémica. A ver, amados, como pregunta, ¿qué creen que sintió David cuando escuchó el dictamen o el juicio que dio Dios sobre él a través del profeta Natán, cuando fue descubierto su pecado y como sentencia es que iba a morir el niño que iba a tener con Betsabé? ¿Qué habrá sentido? La Biblia nos deja ver un poquito de eso. Yo creo que dolor y aparte, ¿cómo se llama? Culpa. Dolor y culpa. Sí. Eh, ¿Sí? Ahí ya podríamos aplicar un poquito la teología sistémica, ¿no? Porque está relacionando un hecho con la consecuencia, ¿no? Ujú. Al encasillarlo como hecho, analizamos la consecuencia y analizamos la retroalimentación, ¿no? De un histórico que hacía bien las cosas, se corrompió, le llama la atención y hay una acción, ¿no? Claro que sí. Fíjense cómo es importante esto, amados. Vamos a ponerlo en un elemento más literal y sistémico. Vamos a ponerlos en contrapropuesta. Si yo hablo de una propuesta teológica donde leo que Jesús lloró,
por la muerte de su amigo. La historia cuenta que Lázaro estaba enfermo, se lo hacen saber a Jesús. Cuando Jesús tiene la oportunidad de ir a visitarlo, lo reciben con la siguiente exclamación: si tú hubieras estado aquí con él, no hubiera muerto. Y Jesús lloró, sí dice la Biblia. Y después Jesús lo resucita. Lo llevan a la tumba, él clama, Lázaro, sal fuera, yo te llamo, y Lázaro sale amarrado con las vendas y le tienen que quitar las vendas, pero resucita Lázaro. Es todo lo que dice la Biblia. Eso sería de manera literal, ¿sí o no? Te estoy contando la historia casi, casi como si te la estuviera leyendo. Pero sistémicamente, ¿qué estaría pasando en la mente del corazón de sus hermanas? ¿Qué estaría pasando en la mente del corazón de Jesús para llorar? ¿Por qué Jesús estaba llorando? Ese tipo de cuestionamientos nos lleva a la interpretación. Es como debemos de pensar teológicamente, no solamente literal. Tenemos que pensar sistémicamente para entender lo que Dios nos quiere hablar de esa historia. No sé si me estoy dando a entender. ¿Todo bien? Sí, Ok, Sí, Sí, muy bien, perfecto. Vamos a ver estas preguntitas para entender el pensamiento teológico bíblico. ¿Por qué no tomar las verdades tal como Dios ha visto adecuadamente revelarnos y ahorrarnos así la fatiga de mostrar relación y armonía? Vamos, la palabra de Dios, la Biblia, nos ofrece verdades bíblicas muy importantes, pero ¿por qué no las debemos o por qué sí? A ver, ustedes cuestionense. ¿Tendría que tomar las verdades bíblicas literales o me tengo que cuestionar esas verdades bíblicas? No la verdad en sí, sino qué hay atrás de ese trasfondo. ¿Qué es mejor? ¿puedo opinar? Por favor. Este, en el trasfondo, pues hay un hecho de sabiduría, ¿no? Pero también hay que ver que el contenido de la palabra de la Biblia, tampoco es para todos, ¿no? Para el que Sí, la no, vive y claro. la estudia, tiene un significado de compartir. Totalmente de acuerdo. O sea, la Biblia tiene un sentido Ajá, literal. y Ujú, para quien no le es de interés, simplemente son escritos o recopilaciones de épocas anteriores a Cristo y después de Cristo, ¿no? ujú. Entonces tiene que ver Tomando ese mucho ejemplo, quién lo lee, ¿no? ujú, Y en qué circunstancia. dice la palabra de Dios. Y Jesús llamó a sus discípulos y tuvieron una cena, ¿no? Y en esa cena Jesús les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pensamiento literal. Es canibalismo porque te estás comiendo el cuerpo de Jesús. Así se interpreta ese pasaje. no, pues no. Ok, pero abunde más, ¿no, hombre? Qué barbaridad, qué profundidad, niño. Pues es que tiene que ser una combinación de literalidad y también de, ¿cómo se dice? De interpretación. Porque pues Vamos, también, por ejemplo, literal. los 10 mandamientos, no puedes andar diciendo, bueno, yo creo que Dios quiso decir esto. Pues no. Tocaste un punto crucial. ¿Puedo prescindir de la literalidad? No. Pero tengo que mezclarla con la sistematicidad. ¿Se me va a entender? Tengo que conjuntar. Comer el cuerpo de Cristo tiene un significado. Y sí, comer el cuerpo de Cristo tiene un significado. Y el significado va a partir de la sistematicidad. Pero sí es literal.
ser parte, o sea, tiene un significado decir, ok, Jesús, como tu cuerpo, bebo tu sangre, literal, pero en esa literalidad esconde una verdad que armoniza la relación entre la verdad y el mensaje. Eso es lo que dice esta pregunta. ¿Por qué no hemos de tomar las verdades tal como Dios ha visto adecuada a revelarnos? Y de esa manera ahorrarnos así la fatiga de mostrar una relación y armonía. No, no podemos tomar las verdades tal cual. Tenemos que preguntarnos esa armonización. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me di a entender? Vamos avanzando. Sí, sí estamos viendo cómo extrapolar la información del contenido, ¿no? Es No haciéndolo correcto, literal, ¿no? es correcto. Ahora, la mente humana no puede dejar de sistematizar y conciliar los elementos de verdad que se conocen. Esto tiene un nombre. Eso se le llama psicología de la gestal. El cerebro humano no puede quedarse con elementos literales. No puede, no lo digo yo. No es que el pastor les esté enseñando una doctrina nueva, no, de ninguna manera. El cerebro humano tiene que cerrar ciclos. Hacen un experimento y hay algunas leyes de la gestal de cómo el cerebro cierra las ideas. ¿Es necesario cerrar las ideas? Sí, totalmente necesario. Y en la psicología de la gestal, en esas reglas o elementos, nos da a entender un poquito de por qué pensamos como pensamos, por qué entendemos las cosas como las tenemos que entender. No sé si me doy con claridad a entender. Déjenme ver si les puedo mostrar algo. Vamos a ver. Nada más para darnos a entender un poquito sobre lo que es la psicología de la gestal. Y esta psicología de la gestal trata de explicarnos por qué el cerebro cierra los elementos como los cierra, ¿vale? Obviamente, ya aplicado en la psicología, son elementos para interpretación y conocer el alma o la personalidad o el psique humano. Tenemos esta imagen. ¿Qué imagen es, amados? Un árbol. Un árbol, muy bien. Un, un árbol con la cara de un gorila y de una leona. Una Sí, leona la o cara de una. ¿Es un árbol o es un gorila o es una cara de una leona? son los tres. Y ¿Son un los mar tres? hasta abajo, un charco. A ver, vean bien, ¿qué más hay? Pajaritos. Hay peces, ¿Qué más? A ver, ahí están pececitos. Ah, sí, peces. ¿Qué más, Es que amor? está, es que está su cara y no nos deja ver. Está su A cara. ver, déjenme quitar ese efecto para que. Ya está, ya se quitó mi cara. Ya, Sí. gracias. Ok, a ver. Vemos aquí un árbol, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Y aquí dicen que la cara de un gorila, Ajá. no es el color, y aquí la cara de un león, y aquí pececitos, ¿sí? Sí, sí, y Sí. arriba pájaros. Aquí hay una rana, aquí hay otro pececito. ¿Qué más hay? Es Por que ahí, están muy chiquitos. por ahí hay un conejito, aquí hay unos pájaros. Ya Sí, le había dicho.
Sí, ya me habían dicho esos pajaritos. Aquí también hay como un Hay gato. otros peces. Hay más peces. Sí hay. ¿O es un dibujo? Sí. No, sí, hay otros peces. Aquí hay otro animalito. Aquí hay como un perro ladrando. ¿Por qué estamos? Aquí hay como un animal acostado. Si hay eso, aquí hay como una mariposa. Si hay o no hay eso, más pececitos por aquí. Pues un poco abstracto. Ajá, yo la mariposa la veo media marciana, pero Un poquito abstracto, ¿verdad? sí. Eso es lo que enseña la psicología de la gestalt. Y entonces aquí te va a preguntar, ¿cuántos animales ves y los vas a contar? Y eso tiene una interpretación. Ujú. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué el cerebro ve de esa forma? ¿Por qué lo cierra de esa manera? Aquí, por ejemplo, hay otra imagen interesante donde vienen las leyes de la gestal, ¿no? ¿Y por qué vemos eso? Pues porque es la forma en la que el cerebro trata de interpretar lo que vemos. Y todos nosotros tenemos una forma de interpretar. Esto se le llama ley de fondo de figura. Este, ¿De fondo de qué? de figura. Aquí está. Ah, Ley de fondo de figura. Ahora, ¿qué ven ahí? Son caras, ¿Son caras? caras de- pues la Sí, cara y la copa. ajá, como ¿Hay unos una copa o jarrones, son caras? ¿O son las dos? son Las las dos. dos, ¿O dos caras besándose o aproximándose a besarse? ¿Qué es? son las dos. Pues esto se llama, es un vistazo de la copa de Rubín. Algunas veces el ejemplo más conocido en este fenómeno donde vemos o damos una interpretación de que esto significa algo y que esto significa algo. ¿Quién dice que eso significa algo? Tu cerebro. La verdad es que son manchas, manchas que tú le asignas un valor cognitivo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, pues si nosotros no consideramos eso, Sí, pero amados, luego pasan en el... si nosotros no viene la ley de la proximidad, ¿no? Donde qué está más lejos, qué está más cerca, por ahí hay este, unos ejemplos muy interesantes de ley de proximidad, con unas líneas que aparentemente donde yo las posiciones se va a ver una más lejos que la otra o más grande que la otra, pero no, tienen el mismo tamaño, pero eso se llama ley de la proximidad. proximidad, después viene la ley de la similitud, la ley del destino común, la ley de la buena continuación, donde esto es una imagen continua, o por qué desenfoco lo de atrás y enfoco lo de enfrente, ¿por qué hago eso? Eso se llama psicología de la Proximidad. gestal, Ahí ¿vale? está. ¿Ya conocían esa psicología? Pues yo había Yo visto no. los ejemplos, pero no el concepto de psicología gestal. Ok. Ajá, los ejemplos. De hecho, es una tendencia psicológica donde hay psicólogos gestalistas, psicólogos conductistas, cognitivos, psicólogos analíticos o psicoanalíticos. Eh, pero eso tiene que darnos a nosotros la interpretación. Entonces, tu cerebro, mi cerebro y tu cerebro, amados, no puede no sistematizar. Estamos diseñados para cerrar, para conciliar elementos con la verdad de lo que se conoce.
sí les puse el video del tema de la conciencia, donde están pasándose el balón y nadie ve a un oso. ¿Se acuerdan de ese video? Ujú. Sí, Sí. Pues eso es causa de la gestal. Vamos a poner atención donde nosotros queremos poner atención. Los conocimientos obtenidos de manera sistémica son superiores al tipo de conocimientos que se obtienen por la acumulación aislada de hechos. Otra vez, los conocimientos obtenidos de manera sistémica son superiores a conocimientos que se adquieren a través de la acumulación de hechos aislados. A esto en pedagogía se le conoce como transversalidad. Entonces yo le dejo un proyecto a un alumno donde le pregunto los países, localización, pero también les pregunto de tradiciones y también le pregunto de tendencias y también le pregunto de cuánta gente habita ahí y que me dé el número de personas que mueren y viven y que me haga una tendencia de cuánta gente aproximadamente muere cada año en ese lugar y cuántas nacen. ¿Cuántas materias necesito conocer para sustentar ese proyecto? Pues por lo menos cuatro, ¿no? Geografía, Geografía, historia quizá, historia, estadística Estadística. estadística. Muy bien. Sociología a lo y, mejor. y evaluación de proyectos para darle forma a todo, ¿no? Porque si no, no serían Perfecto. cosas puntuales, ¿no? Pero si yo te doy las mismas clases y no te conecto con este proyecto, la pregunta es, ¿cómo lo utilizaría? ¿Sí me va a entender? Es que ahí ya no está el objetivo, ¿no? Porque el conocimiento es la herramienta en el momento que la requieres, ¿no? ¿Sí? Eso se llama acumulación de hechos aislados. Pero ¿qué pesa más, Armando? ¿Los hechos aislados o saber conectar esos conocimientos? No saber conectar los conocimientos. De hecho, es una vivencia de muchas personas. Hay gente que dice, yo estudié toda una carrera y nace ejerce una parte. Es la parte que haces que conecte con lo que tú vives, pero no quiere decir que la otra parte no sea útil. Y fíjate que has de tocar un tema buenísimo. Un mito donde dicen que las escuelas no enseñan lo que realmente se vive en la vida laboral. Si estudias derecho, no te están realmente enseñando cómo trabajar en un juzgado. Si no te están enseñando o estamos en la etapa de acumulación de hechos aislados y falta la etapa de sistematizar ese conocimiento. Pepe, mira, esa plática la tuve con alguien, Yadis, que tiene un doctorado en Derecho. Le digo, Ujú. bueno, ¿y cuántos días has ejercido, no? No, ninguno. Le digo, entonces eres abogado de probeta, te falta la experiencia laboral, ¿no? O sea, eres una referencia de la escuela, más no es una referencia de resolver casos, ¿no? Correcto. Esa es la parte acumulación de hechos aislados o Ujú, sistematización. ujú. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque yo recuerdo, yo ya les platiqué que una vez cuando yo era joven, fui a un evento de jóvenes y me pusieron a competir con otros jóvenes con preguntas bíblicas. amén. Y las preguntas que me hicieron en ese entonces fue, ¿cómo se llama el suegro de Moisés? Y me acuerdo muy bien porque me enojé mucho con ellos. La contesté
y le dije, a ver, sí sé quién es, te lo voy a contestar, pero ¿de qué me sirve a mí saber quién es el suegro de Moisés en mi vida espiritual? ¿Será un conocimiento importante saber quién es el suegro de Moisés o necesito otro tipo de conocimiento que me ayude a sistematizar mi vida espiritual? Sí, pues otro. Y yo me peleé con ellos y ya me dijeron que ya no hablara y me siguieron preguntando, contesté, ganó mi equipo, pero el tema no era ese, el tema es de que yo les incomodé un poquito su evento porque de nada me sirve lo que me están enseñando. En la medida que ordenamos, ojo con esto, es lo que les enseñaba de la gestal, en la manera en que nosotros ordenamos y sistematizamos los conocimientos que surge de la Biblia, que podremos exponer adecuadamente el conocimiento de la verdad bíblica a creyentes y no creyentes. La forma en la que tú expreses el conocimiento va a significar el impacto que va a tener a la persona que te está escuchando. Pero primero nace de lo que tú obtuviste y cómo tú lo ordenaste. ¿Cómo ordenaste el conocimiento bíblico en ti? Y de ahí partimos a cómo lo expresamos. ¿Me doy a entender con este punto? Sí, Entonces es Sí, importante Sí. reconsiderar, reevaluar, volver a leer, confrontar mi idea, como les dije, de la idea que tienes, pregúntate y cuestiónate si esa idea es correcta. Trata de falsearla, trata de tirar tu idea, porque si la lograste tirar con algún otro texto, pues no estás tan acercado a la verdad. No te estás acercando. Tienes que acercarte más a la verdad cuando no logras refutar tus propios argumentos. Y esa es la manera de ordenar y sistematizar tu conocimiento de manera bíblica. Asimilar los conocimientos de la voluntad de Dios en los puntos aislados de la Biblia. Asimilar los conocimientos, este es el objetivo. ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de leer la Biblia, orar, ir a la iglesia según la Biblia? tener comunión con Dios. ¿Será eso lo más importante de la Biblia, tener comunión con Dios? ser como Dios, conocerlo y ser como Él. Órale, Ser como híjole, Jesús, ¿no? ser como Jesús, eso es lo más importante de ir a la iglesia. Vamos chicos, vamos, No. ¿no? Conocerlo, ¿No, no sería trabajar en nosotros mismos? O sea, nuestra vida espiritual. Ay, ahí está. Trabajar, Predicar el evangelio. predicar el evangelio, eso es lo más importante. Vamos, yo sé, no me lo tomen a mal. Todas las respuestas que me han dado son correctas, ¿eh? Pero la Biblia te dice de manera muy clara ese, ese objetivo. hacer Amar a tu discípulos, prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿No ese es el objetivo? hacer Tal discípulos, vez va a ser muy obvio, pero salvación. Pues amar a Dios. Todas, es cierto, vuelvo a repetirle, todo lo que me están diciendo es cierto, pero no es lo que dice la Biblia. Se los estoy buscando, mis niños, tranquilos, no los voy a dejar así. No más que aquí anda medio lenta la Biblia en internet. Aquí está. Fíjense lo que dice, la finalidad de
ir a la iglesia, la finalidad de... Aquí viene. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? ¿Se lo alcanzan a leer? Sí, se los puse, ¿no? Sí, Ay, caray. Un día temblarán los guardianes de la casa y los fuertes caminarán encorvados. Se detendrán Eclesiastés las muelas 12. por ser pocas. Sí, 12:3, así dice. 12:3 y 4. Pues eso sí dice. La nueva versión. A ver, voy. ¿Lo volvemos a leer? Eclesiastés 12, Sí, versículo 13 y 3 y 4. 14. Ah, 13 y 14 es que dijimos 3 y 4. Ay, Espérame. 13 y 14. Ujú. Ujú, El fin de todo este asunto que has oído. Ah, no. Ay, no, pero. ujú. El fin de todo este asunto oído en este, teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntándome con todas cosas encubiertas, sea bueno o sea mala. Fíjate lo que dice. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vámonos literal y luego vámonos sistémicos. Literal, ¿qué quiere decir? Pues que debemos de tener temor de Dios, ¿Qué más? Muy bien, guardar los mandamientos, ok. ¿Y eso qué es? el todo del hombre. No hay otra Pues tengo razón. que conocer, eh, ay, Sí, pastor. tengo que conocer su palabra para saber cuáles son sus mandamientos. Ujú. Ese es el fin, la finalidad de todo discurso oído, todo discurso que se le da a los hombres acerca de Dios. El fin, la finalidad es esta. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No hay otra causa por la cual el hombre exista, sino que temer a Dios y guardar sus Mandamientos. 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 Y te dice la causa, te dice el por qué. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas, Encubiertas. sea bueno o sea malo. Esa es la finalidad de por qué ir a la iglesia, por qué estar en un ministerio, por qué orar, por qué caminar con Dios. Conoce su voluntad y teme a Dios y vive su voluntad. Es todo. No, el hombre no tiene otra cosa que hacer. Oye, pero es que yo lo que quiero es formar una vida. ¿Está bien? Forma tu vida, ten a tu familia, todo eso está súper bien, pero ¿dónde está la voluntad de Dios en medio de tu decisión? ¿Para qué quieres una familia? ¿Nada más por tenerlas? ¿Cuál es la voluntad que Dios te dé hijos? Que Dios te dé un esposo, que tú seas parte de una casa. Y ahí viene lo complejo. Sistémicamente, entonces, se quiere decir que todo lo que escuche de la Biblia, de cualquier tema, sea matrimonio, sea juventud, sea economía, sea lo que sea, la finalidad es encontrar la voluntad de Dios dentro de ese tema y seguir esa voluntad, porque seré juzgado de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿Me doy a entender con el pensamiento teológico? Sí. Ok. Sí.
Ahora, vámonos con la metodología teológica. El método teológico tiene algunos elementos a considerar. Uno, la búsqueda de la literatura. No puedo argumentar que Dios dijo algo si no está sostenido ese argumento en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, Sí. Dos, todo lo que está en la Biblia ya lo leímos, ya se los expliqué, te debe de llevar a un punto de obediencia a la voluntad de Dios, idear algo. Tres, la forma de decirlo se argumenta, ya se los dije, acá está, ¿vale? Se ordenan, se sistematizan para llegar a la voluntad de Dios. Entonces, cómo organizo y cómo planteo lo que quiero decir es importantísimo. Es muy importante lo que planteo, muy importante. Tres, perdón, cuatro, experimentación. Si no vives lo que estás diciendo, pelas. Cinco, toma de datos. Si tú logras obtener datos analizables de lo que estás viviendo, con lo que estás planteando, con lo que dice la Biblia, te estás acercando a la voluntad de Dios. Y por último, debes de llegar a una, Conclusión. si no llegas a esto, mi amado, no sirve de nada. Entonces, yo podría plantear un, un tema polémico. No me contesten. Yo sé que hay datos tanto de uno como de otro y no está en juego ahorita ese tema. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y algunos me van a decir, no, sí se pierde porque la Biblia dice cómo descuidaremos una salvación tan grande y porque aquí dice que escribirá tu nombre en el polvo y aquí dice que no confesará tu nombre en medio de sus ángeles, se pierde. Y va a llegar alguien y te dice, la salvación no se pierde porque, esperen un segundo, un segundito, hermanos. Ya, perdón. Eh, y entonces empiezo a argumentar. La salvación no se pierde porque dice la Biblia que las ovejas oyen su voz y nadie le ha podido quitar una. La salvación no se pierde porque dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque no eran suyos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron salvos. Entonces, no es que se pierda, es que nunca fueron salvos. Ok, todo eso está muy bien. Ahora concluye. Toma lo mejor de las dos posturas y genérame una conclusión. ¿A qué llegaste? ¿Se pierde, no se pierde? ¿Se pierde, pero no se pierde? ¿Quién me podría regalar una conclusión? Pues yo pensaría o diría que em, pues esto último que dijiste, de que quien es salvo, quien es hijo, el que realmente entregó su vida a Cristo, y aunque se vaya o cometa pecado o quiera
irse al mundo o caiga en una situación de pecado complicada, tarde o temprano Dios lo va a regresar al camino, quién sabe bajo qué circunstancias, pero lo va a regresar, aunque sea para arrepentimiento. Eh, Creería eso yo. Ok. Y entonces dejamos atrás el tema de si sí o si no y nos enfocamos en la voluntad de Dios. ¿Dios querrá que la gente se pierda? No, 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 ¿Dios querrá que la gente se vaya al infierno? No. 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 Entonces, ¿cuál es la esencia de este tema? ¿Saber si se pierde o no se pierde? ¿O sacar a la gente del infierno? Sacarla. Arla, amén, amén. Entonces, vale para nada y para nada saber si se pierde o no se pierde. Hermano, líbrate del infierno. Esa es la voluntad de Dios. A eso debe de llegar tu conclusión. No sé si me doy a entender. Hay temas tan absurdos, amados, como la mujer tiene que usar velo o no tiene que usar velo. Esa es la voluntad de Dios. No, ¿Cuál sería lo importante? Mujer profetiza, hombre profetiza. Eso sí es la voluntad de Dios. Expresa palabra de salvación. No sé si me doy a entender. Entonces, el método teológico se basa en concluir basados en el objetivo que es plasmar, plantear de manera coherente, sistematizada, ordenada la voluntad de Dios. Y nos dejamos de discusiones absurdas, que si tengo que decir Jesús, que no, que porque ese es un nombre pagado, pagano y es como decir Zeus, que entonces estoy cayendo en la maldición de tomar el nombre de Dios en vano porque digo Jehová y no Adonai. Eh, Esa es la voluntad de Dios. Si los primeros que dejaron perder la pronunciación del nombre de Dios por no blasfemar su nombre fueron a quienes se les reveló, y ya lo estudiamos, ¿cuál será la voluntad de Dios sobre su nombre? ¿Nadie? Que sea proclamado. Que toda lengua confiese que Él es el Señor. Ah, muy bien. Y entonces, muy bien, ¿eh? Me gusta esa idea. Ahora, y como dijo Edgar David, que fue completada, ser proclamado que toda lengua confiese que Él es el Señor. Bien. Y entonces, ¿qué tiene que ver Adonai Rafá, y de Kenú, Jireh, Shalom, Seboat, el Roy, el León, Son cualidades de Dios ¿sí? Que se nos tienen que ser que manifestadas, reveladas. bien reveladas y manifestadas en entender que Dios es mi proveedor. Adonai Jireh, que Dios es mi paz. Tranquilo, Dios está contigo. Él es tu paz. Sí, sí, sí me doy a entender. Esa es la voluntad de Dios, de esos nombres, que se te revele Dios en esos nombres, para que en cada circunstancia de tu vida puedas entender el propósito de Dios sobre ti. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del desastre, en medio de falta de paz, en medio de cada circunstancia, Dios es mi paz. ¿Se me va a entender? sí. ¿Vamos bien o no? ¿Vemos otro método?
Método deductivo, deducción de ideas. Bueno, este tiene una particularidad, ¿vale? Este es un método a priori. ¿Han escuchado esa palabrita? Hay uno que es a priori y hay uno que es a posteriori. Prioritario, Ok, antes y después. bien, por ahí va, bien. A priori son elementos que parten de la causa y trata de determinar los efectos. Es decir, que va de la causa de lo particular a lo general o de lo general a las particularidades. De ahí viene el tema de deducción e inducción. Cada uno tiene su elemento, déjenme ponérselos. Este es deductivo, ¿verdad? Sí. El pensamiento deductivo es muy interesante porque nos tiene que llevar a premisas o a ideas sólidas, ¿vale? Que nos llevan, hay una tablita, estoy buscándoles, muy bonita, que bien nos enseñan a identificar el deductivo y el inductivo. Uno es de lo particular a las generalidades y otro es de las generalidades a las particularidades, ¿vale? Espérenme un segundito aquí. Con todas mis herramientas ya me hice bolas. De lo general a lo particular se llama deductivo, a priori, parte de la causa y trata de determinar los efectos. ¿Sí? Se basa en leyes universales, en leyes de la mente, ojo, leyes necesarias y forma y ordena las cosas y las causas de manera general a lo particular. Eso se le llama deducción. Ejemplo, es un ejemplo absurdo. Eh, Todos los conejos parece que tienen colita de algodón. Sí, Esa es una generalidad, ¿no? Entonces deduzco que todo lo que tiene colita de algodón es conejo. No, Ya me estoy metiendo con una. con Pa- una tabla de verdad, de un Correcto, razonamiento lógico. correcto. Y esa es una particularidad hacia una generalidad. A eso se le llama inducción. Y de la manera inductiva no puedo generar generalidades, no puedo establecer generalidades sin establecer bien las particularidades. Y es correcto lo que dijo este Armando, de tablas de verdad, no. O sea, los conejos parece que tienen colita de algodón, sí. Entonces estoy yéndome de una generalidad hacia una particularidad, pero no puedo usar esa particularidad para definir un conejo. Sí, se puede, Que todos los con una doble conejos implicación. Se manden. dice, sí, con una doble implicación. ¿Tiene cola de algodón? Sí, solo sí, es un conejo. Ok. Ah, pero estamos partiendo de la misma tabla de verdades, ¿no? Ajá. O sea, es que hay que ser ahí bien delicado con esos métodos porque Sí, tiene tanto a la izquierda como a la derecha. correcto. Y no puedo, no, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos tocado este tema de particularidades en lo teológico? Que yo no puedo
establecer generalidades en la Biblia. No debo. Vamos, dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será, Salvo. Salvo. mas el que no creyere y no fuere bautizado será. Condenado. Vamos a analizar ese texto. Si yo creo, no sé, una crucecita, y soy bautizado, vamos a poner ahí un poquito de agua, me voy al cielo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo no creo y no soy bautizado? Me voy al infierno. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Seguros? Bueno, con la tabla que dio con estos, sí, pero ¿Pero qué? mm, ¿Sí o no? es- Y ¿Cuál es entonces, la pregunta otra vez? Pues no, si yo creo y soy bautizado, soy salvo. ¿Sí? Amén. Esa es Pero la si, primera primicia. y si yo no creo y no soy bautizado, seré condenado. Sí. ¿Así es la salvación? Mm, no, No, así no, no es porque la todo es por salvación. gracia. Exacto. Entonces, ¿esto en dónde aplica? ¿Cuáles son las particularidades? no, Como ya no se dijo, escucha, pastor. sí, ya se estableció otra vez. ¿Cuáles son no las se entendió. ya? No, que estoy de acuerdo No se con, entendió porque como que se corta. sí, estoy de acuerdo con Jessica, que no, que la salvación no se mide por la creencia, por la obediencia, para yo Sino poder ser por salvo. la fe. La, la gracia de Dios, aunque yo no crea, no haya creído, si yo no fui bautizado, pero Dios me dio gracia y acepté a Jesús, me voy al cielo. Y no lo digo yo, pregúntenle al ladrón que estaba al lado de Jesús. Entonces, ¿esa premisa es falsa, es verdadera o tiene implicaciones para que pueda aplicarse esa premisa? ¿En quiénes entonces se aplicaría esa premisa? ¿O qué es lo que realmente quiere decir Dios con el que creyera y fuera bautizado? El ser bautizado en agua solo es como un simbolismo de morir al mundo y vivir para Cristo. Es un simbolismo realmente, pero si una ¿Correcto? persona se arrepiente y no hay modo de bautizarle, no, o sea, con que acepte a Jesús, vámonos recio para el cielo. Co- Nos vamos al recio y para el cielo, estoy de acuerdo. Este, entonces, ¿en quiénes se aplica el bautismo? En los que quieren renacer, ¿no? Que Ok. fueron conscientes de su vida anterior y quieren trabajar en la nueva conciencia de Jesús, ¿no? Ah, entonces ya no estamos hablando de salvación, ya estamos hablando de otra cosa. Ujú. O sea, y tú ya lo habías mencionado, ¿no? O sea, eres salvo por la fe, no por los hechos. Y el bautismo es un antes y un después en la vida espiritual, ¿no? Correcto. Estoy totalmente de Es, acuerdo con... es para el inicio de un ministerio, Paz. Es cuando las personas Correcto, normalmente van a iniciar un ministerio. correcto. Eso aplica para el que quiere servir, el que quiere seguir.
Eso aplica para la persona que tiene que aprender obediencia. ¿Se acuerdan que les dije qué es lo primero que tiene que aprender un discípulo de Cristo? A obedecer. Lo primero que tiene que aprender. Si no aprende a obedecer, no sirve como discípulo. Y discúlpenme. Hermano, fíjese que quiero servir en la iglesia. Qué bueno, hermano. Oiga, ¿me quiere ayudar? Sí, ¿me puede ayudar con los baños? Y no es que se vaya a los baños, es que es una necesidad que se tiene que cubrir y una persona se está ofreciendo a cubrirla. El tema no es el baño o lo indigno o digno que pueda ser la actividad. El tema es, hermano, aprende a obedecer, porque el nivel de tu obediencia es el tamaño de tu ministerio. Y esas sí son leyes universales, leyes de la mente, leyes necesarias. ¿Dudas aquí? No, 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 no vamos bien. Ok. Método inductivo, de lo particular a lo general. Este es a posteriori, ¿vale? ¿Por qué a posteriori? El anterior es a priori, porque parte de qué? Las causas. De las causas y explica los efectos. El método inductivo parte de los efectos para poder establecer una causa. Parte de los hechos observables en la naturaleza para posteriormente determinar un conjunto de leyes que abarquen los hechos observados. Ojo con esto es bien importante. Oye, hermano, necesito tengo muchas dudas. ¿Por qué me pasó eso? Ah, hermano, es que te quiero platicar que las causas del pecado te van a dar estos efectos. ¿Sería la forma de explicarlo a través del método deductivo? Si la persona ya lo vivió. Sí, porque estás tratando una causa general de una causa particular a un panorama general. O sea, la eh, causa siempre genera el panorama Ajá, y pero puede hacer una predicción. cuando parto de la causa, Puedes contemplar un panorama y tal vez el exacto, me va a panorama siempre se establecer, repita. correcto, me va a establecer efectos. Pero si ya lo vivió la persona, ¿parto de la causa o parto de los efectos? Ya pasó. No, ahí estás del contemplando. efecto de los efectos. Ajá. Entonces ese se explica a priori o a posteriori. posteriori. A Posteriori. posteriori. Correcto, correcto, así, muy bien. Entonces, si yo voy a dar una consejería de algo que ya pasó, yo no puedo basarme en las causas primero, me tengo que basar de dónde, De los efectos. de los efectos. Ese es el bendito problema de la consejería, que andamos estableciendo generalidades cuando tenemos que partir de particularidades. Tenemos que salir de aquí para ya después generalizar. Y a veces, cuando se da un consejo equivocado, es porque quieres generalizar y llevarlo a las particularidades. Y así no funciona. Sí me estoy dando a entender, ¿o no? O sea, Sí, gracias. no, Gracias. sí, es que uno ataca de un hecho a un panorama y el otro va del panorama al hecho. Correcto. O sea, por eso te decía que puede ir a la derecha o a la izquierda partiendo de un punto medio, ¿no? Sí, pero va El a punto depender medio de, sería la estoy de conciencia acuerdo del contigo, hecho. pero de ahí que depende, cuando partimos del punto del medio, ¿qué depende mi visión? ¿De qué depende? De la necesidad, ¿no?
del objetivo, porque correcto, sí, sí, correcto. de la necesidad de lo que habíamos aterrizado en la primera clase, ¿no? Sí, o sea, puedo ir hacia atrás o hacia adelante, pero voy atrás hacia adelante dependiendo del objetivo que planeé en la primera instancia, ¿no? Correcto, correctísimo. De eso va a depender. De eso va a depender. De mi objetivo me va a llevar a si voy de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, del objetivo. ¿Qué queremos dar a entender? Y pues de ahí viene el ordenamiento, la agrupación de ideas para poder plantear la idea correctamente. Hay leyes que rigen la naturaleza y son la causa de los fenómenos observables. Esas leyes, que ya las hablamos aquí en el método inductivo, leyes universales, leyes de la mente, leyes necesarias, ¿vale? Y estas leyes que rigen la naturaleza son la causa de los fenómenos observables. ¿Por qué? Piense esta pregunta. Conozco a un pastor que dijo, tengo tanta fe que quiero caminar sobre el agua y varias veces se ha aventado al mar para querer caminar sobre el agua y siempre lo andan sacando porque se anda ahogando. Le ha pasado varias veces. Y él tiene la fe que un día el Señor lo va a hacer caminar sobre el agua. Y mi pregunta es, Amén. ¿esa habrá sido el objetivo de Jesús de caminar sobre el agua para que otro pastor quiera caminar sobre el agua? ¿O hay una implicación sistémica que no estamos viendo? Yo creo que hay una implicación sistémica que no vemos, Estoy de no acuerdo. es un objetivo. El objetivo sistémico, ¿por qué Dios le hizo vivir eso al apóstol Pedro? Me tengo que empezar a preguntar, Señor, ¿por qué lo hiciste caminar por el agua? Y ya que caminó, ¿por qué dudó y por qué se hundió? ¿Y por qué tus apóstoles se espantaron pensando que eras un fantasma? ¿Qué les quisiste enseñar? ¿Por qué los enviaste por delante y los alcanzaste caminando sobre el agua? Pues ahí más, bueno, un punto es que, por ejemplo, Pablo ahí muestra su carácter, ¿no? O su Pedro, esencia. Era un hombre Amén. eh, que Dios le dijo, camina, y él caminó. O sea, no razonó mucho las cosas, que a veces así tiene que ser nuestra obediencia, ¿no? Sin razonarlas. No tenía ningún razonamiento lógico el que Dios le dijera, camina, ¿no? O ven, o sea, uy, porque no era estás poniendo lógico sobre la mesa unas cosas bien que padres, él ¿eh? pudiera caminar sobre el agua, ¿no? Ahí muestra cierto temperamento o esencia de Pedro. Sí. eh, y pues ya, nada más. Oh, íbamos también. Aquí acabas de poner sobre la mesa una enseñanza bíblica profunda. Cuando tu razonamiento no te permite obedecer a Dios, ¿qué tienes que anular? ¿Tu fe o tu razonamiento? Tu razonamiento. Muchas veces nos ponemos a pelear con el Espíritu Santo razonando las cosas, cuando Dios lo que te está pidiendo es fe. Y no hay mucha implicación, no es tan difícil entenderlo. Entonces, ¿cuándo Dios quiere que no piense y cuándo quiere que sí piense y cuándo quiere con mi fe? Es lógico, hermano, cuando Dios te está pidiendo que construyas un arca, ¿lo vas a razonar o te vas a mover con fe? Con pura Con fe, fe. amén. No, Eh, porque ni marinero soy, ¿no? Ajá, pero aquí retoma lo anterior, ¿no? De hechos, ideas, ¿no? Una cosa es un hecho y otra cosa es una idea, ¿no? Es correcto, Ya encaja en este punto. correctísimo. Entonces, ¿tenemos dudas con lo que es a priori y a posteriori? No, No,
Perfecto. ¿Tenemos dudas con con las metodologías? ¿Cómo se aplican? ¿Que depende de qué? De los objetivos, ¿no? Muy bien, amados. Y vámonos, entonces, nos faltarían dos métodos, déjenme ver la hora. No creo que sí podemos todavía ver un método más. Método especulativo. Es un método deísta versus racionalista, es decir, pensando desde la postura de Dios. Rechaza todo tipo de conocimiento que no se desprenda de la naturaleza. Forma dogmática, es una forma dogmática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que da por hecho las cosas? Eso es un sistema filosófico específico. Se establece ciertos axiomas, tiene ciertas leyes, tiene ciertos argumentos lógicos y doctrinas a seguir, cree en base a la razón y no en la autoridad. Que esto, amados, pasa mucho en las iglesias. Es que el pastor dijo, pero la Biblia dice, a quién le vas a hacer caso? Ahí les va. No les voy a decir qué iglesia, pero hay una iglesia muy famosa. La de yo soy el que soy. No con esa fama. Que está enseñando, fíjense lo que les voy a decir, que está enseñando que si un pastor muere y nadie está tomando su lugar, vayas a la tumba de ese pastor, te acuestes, ores en la tumba de ese pastor para que absorbas la unción de ese pastor. Eso suena a brujos y hechiceros, como los de arriba, ¿cómo se llaman? ¿Santero? Santeros. Ujú. Lo está enseñando Bethel. Lo está enseñando iglesias que se están haciendo llamar de la gracia. No, ve, acuéstate en la tumba, ora, pídele a Dios que te revele y llévate la unción de ese lugar. ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos, hermanos? No, Yo creo que la no. unción solo la da Dios. No, ahí es donde entra el conocimiento de la palabra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Saber que la unción viene por el Espíritu Santo. No Correcto. solamente el Por Espíritu eso Santo. se llama método especulativo. A ver, ¿de dónde me está sacando eso? Y aunque no supiera la palabra, ¿no? Como que se oye escala, no sé, o sea, se oye como de escalofríos, ¿no? Eso. Sí, sí, No, totalmente. no porque hay mucha gente que sí lo cree. O sea, no, hay mucha gente que sí tiene ese tipo de creencias. Estoy totalmente de acuerdo porque se rigen por la autoridad y eso se llama falacia ad hominem. Es una argumentación ad hominem o falacia del dominante. Eso es por la autoridad. Es que el pastor lo dijo, es que el hermano lo dijo, por eso es que AMLO lo dijo. Falacias ad hominem. Es que tú crees en los Reyes Magos porque crees en en que la serpiente habló con la mujer y como crees eso, crees también en los Reyes Magos y crees en Santa Claus y crees en las hadas,
Eso se llama falacia del espantapájaro. Son falacias, son mentiras. No, para poder entender, tenemos que ver si Dios lo dice, pero tiene una lógica lo que Dios dice. Y rechaza todo tipo de conocimiento que no sea desprendido de la naturaleza de Dios o de la naturaleza misma del hombre. Forma dogmática, tiene un sistema filosófico, tiene axiomas o leyes, tiene argumentos lógicos fuertes, tiene doctrinas a seguir y cree en base a la razón y no en la autoridad. Ahí es donde nos perdemos cuando Dios nos pide obediencia y no razón. Porque cuando Dios te pide que no uses la razón es porque Él se va a mover. O sea, no te está pidiendo ni que tú te muevas, nomás que estés. Versus la forma versus a lo que diga alguien, ¿no? Entonces, esas iglesias están moviéndose de esa manera. Está complicado, está complejo lo que están diciendo y ha llevado ya a que las personas que están creyendo en esa doctrina, pues los está llevando a tomar decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas ya están cobrando cierto tipo de tragedias, ¿no? Porque ellos les enseñan, antes de que pienses en la ciencia, ora a Dios y que Dios te muestre qué tienes que hacer. Y entonces un niño se cayó de excursión y los dos que iban con ellos se pusieron a orar y pues el cuate sí llegó al hospital, pero se murió, porque perdieron 2 horas orando en lugar de atender a este compadre. Entonces, la lógica y la razón tienen un camino y tienen leyes y esas leyes te dicen hacia dónde caminar y es muy sencillo. Sí ora, pero tienes que hacer esto. Sí ora, pero tienes que tomar una decisión sobre eso. Y si estás dispuesto a asumir la decisión, adelante, quédate orando. ¿Sí me va a entender? Es complejo. Sí, Se considera a la Biblia como portador de la verdad, correcto, la forma trascendentalista, ¿eh? En la misma medida de los escritos antiguos, la razón determina lo que es cierto en la escritura. El conocimiento de las verdades últimas puede darse en base a la razón. ¿En qué se basan estos hermanos de que arrebates la unción de alguien, aunque ya esté en la tumba? No sé, se me viene a la mente Eliseo, que quizás así Correcto. como pidió la doble unción de Elías, no sé, pensaría eso. Correcto, es correcto, pero antes de que Eliseo tuviera esa unción, atrás de él hubo un proceso para él. Y atrás de lo que ese proceso vino, hay un proceso. Están usando también sincretismo, ¿no, pastor? ¿Sí se llama así? Sincretismo, ¿Por sincretismo, qué? algo así. Explícate. Porque están usando pues la Biblia y como métodos, como dicen, de otras religiones. Ujú. Ay, mira, ya aprendió mi hermana. Ujú. Eso, muy, muy bien. Entonces nos quedamos en el método especulativo para entrar al método místico, establecer las reformas del pensamiento, cómo se dieron esas reformas y empezar con los dogmas, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la próxima clase ya para cerrar este tema. Muy bien, amados. Déjenme pausar para que me platiquen qué se llevan de la clase de hoy.